Bueno, buenas tardes. Continuando con nuestra unidad 6 y 7 de nuestra materia de investigación de mercados, vemos en la unidad 6 que el principal propósito del proyecto formal de una investigación es la de proveer a quienes toman las decisiones. Esto pues por medio de encuestas, cuestionarios, entrevistas. Esto incluye un análisis detallado de las fuentes básicas de los datos de mercado, como son la observación, las preguntas a encuestados, estudio de situaciones análogas, datos secundarios y experimentación. Dentro de, digamos que la investigación para poder proveer la toma de decisiones, vemos la muestra. Esto es a quién o a qué se debe incluir en la muestra. Lo que se quiere decir es que se requiere de una definición precisa de la población de la cual se va a extraer la muestra. La selección, la capacitación y control de los entrevistadores es esencial en el estudio de la investigación de los mercados efectivos. Para poder procesar los datos, una vez reunidos estos datos, se comienza con el procesamiento de los mismos en los puntos de los datos. Estos se pueden hacer de manera una tabulación manual o para su análisis de forma computarizada. Esto incluye un proceso que incluye las funciones de edición y de codificación. Dentro del análisis de los datos, el propósito es los requisitos de las necesidades de la información. ¿Qué queremos obtener con estos datos? Para la presentación de los resultados, se presenta un formato simple dirigidos hacia las necesidades de la información dependiendo de la situación de la que se requiera. Los formatos para la recolección de los datos los manejamos en los 3 medios de comunicación y el más importante es un cuestionario, que es un plan formalizado para recolectar los datos de los encuestados. ¿Qué debe traer un cuestionario? Debe tener los datos de identificación, la solicitud de la cooperación, las instrucciones, la información solicitada y los datos de clasificación. Dentro del formato de respuestas tenemos 3 tipos de respuestas, que son las respuestas con tipo de preguntas abiertas, respuestas con tipo de selección múltiple y respuestas con preguntas de tipo dicotómicas. Las preguntas abiertas se pueden hacer de forma personal y telefónica. Esto es mientras que el encuestado va respondiéndole al entrevistador, él va llenando sus espacios y pues va obteniendo la información que se necesita. Por correo electrónico, cuando son preguntas abiertas, se hace la pregunta, se deja el espacio para que al quien se le está haciendo la encuesta pues tenga la opción de contestar sus respuestas. Las preguntas de selección múltiple, hay un listado de preguntas y estas lo único que se coloca puede ser un falso, un verdadero, sí o no, un tal vez. O se puede ser de 1, que puede ser si le gustó o no le gustó, o 5, que puede ser totalmente desagradable. Y las preguntas dicotómicas, estas sí son un poco más cerradas porque se refieren al sí o no, estoy de acuerdo o estoy de desacuerdo. Las preguntas son un poco más cerradas. Que las secuencias de las preguntas pueden influir en la naturaleza de las respuestas de los encuestados y pueden ser la causa de un error en los hallazgos de las preguntas y de la respuesta a quienes se le están haciendo las preguntas. También vemos fuente de datos y diseños de la organización. Esto es un plan básico para que se guía la recolección de datos y se analiza las etapas del proyecto de investigación. En esta podemos existen 2 recolección de datos, pueden ser internas y externas. Las internas contienen los estudios previos de la investigación y los antecedentes de la organización. Y las externas incluyen los informes comerciales de la investigación, las revistas de negocios, informes industriales e informes gubernamentales. ¿Cómo debe venir un formato del informe? El formato del informe debe venir con una portada, con una tabla de contenido, con un índice de las tablas, las figuras, los gráficos, todo relacionado con las respuestas de los encuestados y por último un resumen ejecutivo. Pues también se hace el uso de las guías para elaborar estos informes
que normalmente las personas investigadoras la toman para poder llegar pues a las conclusiones. Para poder elaborar un informe toca tener presente a quién va dirigido el informe, las necesidades de información, ser consciente ser consistente pero completo, ser objetivo y el estilo de redacción. Para la presentación de los datos se maneja cuando son muchas cifras, pueden ser cifras estadísticas o de un proceso técnico, se pueden colocar de una forma gráfica y esta facilita la comunicación de la información de la que ya obtuvimos, la que ya estamos obteniendo, para poder así sacar unos datos que sean más reales y a quienes se los vayamos a presentar. Muchas gracias.